¿Quieres viajar a Cuba este 2025? Estos son los requisitos y costos. ¿Qué onda? ¿Qué vuelta, mi gente? ¿Qué bola hacer? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo está todo? No se les olviden que esto es su canal Medicinas Sin Fronteras. Bienvenidos a un nuevo video. Y si se preguntan por qué este tema, pues fácil. Muchas personas me han escrito al DM en Instagram, en TikTok por privado, para preguntarme sobre requisitos, costos, qué se necesita para viajar a Cuba. Y pues me decidí hacer el video para aclarar algunas dudas y no tener que estar respondiendo mensaje tras mensaje, porque son varias personas las que me han preguntado ya. Entonces, pues nada, aquí estamos con este video. Creo que va a ser información muy útil, muy importante si se deciden viajar a mi país. Y pues ya, sin más bla 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 y chuchuchu y más nada nada. Como siempre digo, producción, pónchame la intro. Yo busqué ciertos puntos acá en mi vieja confiable amiga ChatGPT y le dije que me generaron un cierto número de preguntas en base a los mensajes que ya me habían enviado, se los envié también. Y para que yo pudiera más o menos tener una guía de preguntas que responder, porque no voy a empezar a hablar así por así, quiero decir las cosas en orden. Entonces vamos a empezar con la primera que me generó, y es, ¿se necesita visa para viajar a Cuba desde México? Pues sí, señores, sí se necesita visa, pero hay varias formas de tramitarlo, según tengo entendido. Una de ellas es directo en la embajada o en los consulados, en caso de que vivan en Ciudad de México o en Mérida u otras ciudades, pueden ir a tramitarla directo allí, pero sinceramente te lo puedes resolver de formas más cómodas de las otras dos formas que les voy a explicar. Otra de ellas es la e-visa, que es de forma virtual. Por ahí les voy a dejar el link por donde pueden solicitarla. El costo es aproximado de 500 pesos, 525 pesos, o sea, varía, unos $25 aproximado, para que entiendan el cambio también. Y la e-visa es normal online. Esa es la que a partir de este mes de julio del 2025 es la que se va a pedir, la e-visa, aunque la tercera forma de entrar al país y solicitar la visa es directamente en el aeropuerto, que fue la forma que usó mi esposo las veces que viajó a Cuba, si no me equivoco. Allí mismo en el aeropuerto lo tramitas y muy genial. 500 pesos fue lo que te costó, ¿verdad? 500 pesos le costó su visa en el aeropuerto. Sí, de cierta forma ya veo que es más rápido, pero tengo entendido que a partir del 2025, o sea, a partir de este mes de julio del 2025, se va a empezar a solicitar la e-visa, o sea, la que es digital, virtual. Pero no quiere decir que no puedas solicitar también la que es en el aeropuerto directo. O sea, tengo entendido que hasta diciembre de este año puedes entrar con la e-visa o con la visa desde el aeropuerto, que tramitas allí, o con la de la embajada. O sea, la que es digital, la que es en papel, la que es la tarjetita de visa. Pero a partir del año que viene, desde enero del año que viene, ya sí es obligatorio con la e-visa, que es la virtual. Ya el costo es bastante económico, a mi modo de ver, y creo que tiene una validez de unos 90 días para estar dentro de la isla. No sé si 90 días o 6 meses, no sé si 3 meses o 6 meses, pero creo que es 90 días. Ese es el primer punto, muy importante. Otra pregunta que me han hecho, o sea, que busqué para que ustedes estuvieran conscientes, es cuánto de vigencia debería de tener el pasaporte mexicano antes de entrar a Cuba. Muy importante, no se les olvide, si sacan su pasaporte y ya lo tienen desde hace tiempo, no se olviden checar la vigencia, porque para entrar a Cuba necesitan una vigencia mínima de 6 meses. Si tienen una vigencia de 4 meses o menos, es muy complicado que puedan entrar a Cuba. Y si aún así entran a Cuba y no lo sabían, después volver a sacar el pasaporte porque se les venció estando en Cuba, suponiendo que eso suceda, es complicado, porque ustedes saben, los papeles en Cuba todo demora. No sé si aún así siendo mexicano en la Embajada de México en Cuba, pero tengo entendido que las cosas demoran un poco. Así que vigencia de 6 meses, muy importante. A ver, ¿qué otros documentos adicionales te piden en aduana y temas así? Bueno, es importante que sepas que antes de entrar a Cuba te van a pedir, o sea, antes de entrar a Cuba, desde aquí, te van a pedir un formulario de viajeros, se llama así, de apóstrofe viajeros, que yo no sabía que eso existía, pero de hecho yo desde que estoy aquí en México no he viajado a Cuba, pero mi esposo me lo acabó de aclarar y sí es así. Es obligatorio para todos. ¿Y qué va a llevar este formulario? Se lo voy a leer para que sea más específico, porque no le quiero dar un dato erróneo. Según tengo entendido, se debe completar en línea de 72 a 48 horas antes del vuelo. Incluye secciones de datos personales, fecha de nacimiento, número de visa y además datos sanitarios, si usted tiene ciertas vacunas, aduanales, como declaración de bienes que uno lleve, si lleva algún electrónico, cualquiera de esos temas. Aparte, va a preguntarte qué cantidad de dinero llevas. Tú vas a tener que declarar si llevas un costo, o sea, llevas una cantidad de dinero en efectivo superior a los $5,000. Si llevas menos de $5,000, no es necesario que lo declares. Además, pues sí, básicamente esos son los datos que te va a pedir ese documento. Si lo encuentro bien en internet, se los voy a dejar por acá. Si no, le dejo un link para que puedan acceder a este, para que puedan ver qué tipo de información les pide.
Eso le va a generar un código QR y ese código QR ustedes lo van a llevar impreso, digital en el teléfono. Es este documento que tenemos acá, que bueno, esperemos que no se vean todos los datos, pero le va a generar este código QR y ese código QR lo van a escanear en el aeropuerto y pues ahí van a obtener los datos de ustedes allí en el aeropuerto. Es del Ministerio del Transporte, Mintrans. Esto es de Cuba, información adelantada del viajero, exacto. Y pues básicamente eso. Otro punto de este video, los documentos obligatorios físicos que le van a pedir. Como ya le mencioné, el pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses, además de la visa turística, ya sea la e-visa digital o las que hayan ustedes obtenido de forma física, ya saben, a partir de enero del año que viene solamente va a ser e-visa, que es la digital. El seguro de viaje no es una cosa obligatoria, no se las piden de forma obligatoria ese seguro de viaje, pero es mejor precaver que lamentar. Si eres extranjero y vas a ir a Cuba a vivir la experiencia, es mejor que vayas con tu seguro de viaje por los 5, 6 días o 12 días que vayas a estar allá. Y bueno, es mejor, por cualquier cosilla que pueda pasar, tienes tu seguro de viaje ahí. Además del boleto de ida y vuelta, o sea, un vuelo redondo, o sea, es lo básico, te lo van a pedir sí o sí. Y el comprobante de alojamiento en Cuba. No sé si en todos los casos los pidan, pero a mi esposo sí se lo pidieron, muy importante. Él tuvo que decir que se iba a hospedar en un hotel de tal fecha a tal fecha y mostró las fechas en las que iba a estar hospedado en el hotel. Si ustedes no van a viajar a un hotel y si no van a quedarse en un hotel y quieren vivir la experiencia más cercana de una casa de alojamiento, lo mismo. Ustedes, de donde hicieron la reserva, le van a dar su comprobante de alojamiento y lo van a mostrar en la aduana. Porque déjenme decirles, migración, para que no se asusten, porque le pasó a mi esposo y a su amigo cuando viajaron por primera vez. En migración en Cuba son de un carácter bastante fuerte. No les voy a hablar mal, pero es la verdad. Y puede que los lleguen a intimidar y asustar por la forma en la que te tratan. De que así con chabacanería, de que lo dejo pasar o no lo dejo pasar. Como que, si yo quiero, no pasas y viras para México. Te tratan como si tú trajeras algo malo encima. O sea, ya ustedes saben qué tipo de cosas. Pero no se dejen intimidar, no se asusten, tampoco los vayan a tratar con prepotencia ni nada, pero para que tengan una idea, vayan sintonizados en que puede que les toque a alguien que los trate duro. Sí, porque la diferencia entre la migración México y Cuba es muy diferente. Acá te tratan con más amabilidad, allá te tratan al palo, ya tú sabes. Ya tú sabes, no, les estoy explicando para que sepan. Entonces eso es muy importante. Se pueden poner nerviosillos y tal, pero si ustedes no traen nada malo encima, en su equipaje ni nada, ustedes tienen que estar seguros de lo que llevan y pues pueden pasar tranquilos. Otra pregunta que me hicieron es en cuanto al alojamiento. ¿Dónde reservar? ¿Cuáles son las opciones más económicas? Pues miren, eso varía mucho y es muy controversial. Yo en lo personal prefiero reservar en... Bueno, es que ya hoy en día no sé, porque yo lo digo desde mi experiencia como cubana. Yo como cubana prefería reservar en un hotel para yo como cubana vivir la experiencia de un todo incluido con playa, piscina y comida buena. Para mí que soy cubana, que estoy comiendo comida no tan buena de calidad en mi casa, pues prefiero ir a un hotel. Pero si eres mexicano y estás acostumbrado a conocer un todo incluido de aquí de México o cualquier hotel de aquí de México, créanme que un todo incluido de Cuba no tiene nada que ver con uno de acá. Nada que ver. Entonces, como experiencia para ustedes, si quieren algo de playa y tal, pues sí pueden reservarse, quedarse en un todo incluido en Cuba. Hay hoteles muy buenos y hay unos que son de categorías más bajas y incluyen todo, que con todo me refiero a prácticamente a cerveza, que es lo que nunca falta en un hotel, porque en cuanto a la alimentación la cosa está regular, la verdad, no vas a encontrar mucha variedad de alimentos. Así sea el hotel más caro, que sea todo incluido, con un todo incluido con menos estrellas o más barato, les digo que la alimentación es prácticamente la misma, bajo mi experiencia. Que le dan diferentes formas de cocción, ok, pero es lo mismo. En Cuba vas a encontrar cerdo, escasamente pescado, y un pescado que no sea el mejor del mundo, la verdad. Cerdo, pescado bueno, sí, eso tienen que tenerlo claro. Dice mi esposo, arroz. En Cuba la base de la alimentación es arroz. Y aquí tú comes con tortilla, allá en Cuba todas las comidas son con arroz. Y de diferentes formas, pero el más típico es el arroz con gris, que es el moros y cristianos, arroz con frijoles. Pero en Cuba básicamente esa es la alimentación. Y si te dan un pan, va a ser un pan que no va a tener una genial calidad, con salchicha, que es lo que más te lo pueden vender, y qué sé yo, con atún. Es lo que hay básico en los hoteles, al menos los hoteles de mi provincia, que es donde yo he ido. Eso es lo que siempre te dan. Lo que de siempre. Y si no hay pan, porque hay temporadas donde no aparece pan, casabe. ¿Qué es casabe? Es de yuca. Ya eso se los digo todo. Es como si fuera una tortilla, pero dura como un palo, que hay que mojarla para que se ablande. Y no sabe muy bien, la verdad. Pero bueno, cada quien. Entonces, no me voy a desviar mucho del tema porque hablo y no les acabo de dar la información. Si ustedes quieren vivir una experiencia de playa, piscina y tener toda la bebida del mundo, o sea, me refiero a solo cerveza porque es lo que siempre va a haber en los hoteles de Cuba, se van un todo incluido. Hay opciones económicas y si quieren opciones más económicas aún, les recomiendo que busquen las aplicaciones. A lo mejor alguna agencia que ustedes tengan, que conozcan,
se lo venden más económico, perfecto el que tenga su agencia. Pero el que no la tenga, les recomiendo que jamás y nunca reserven directamente a la página del hotel o directamente en el lobby del hotel, porque se las van a meter pero con deseo, bien rico. La van a cobrar súper que triple el precio original que tienen ellos. Entonces prefiero que o lo reserven por agencias que ustedes conozcan de confianza o busquen aplicaciones como Trivago, Expedia. No les estoy dando promoción, pero es mi experiencia. Hemos entrado a esas aplicaciones y hemos encontrado muy buenas ofertas. Entonces entran a esas aplicaciones, ponen el lugar a donde vayan a ir, a la provincia tal de Cuba, ponen de qué fecha van y le van a poner los hoteles que están disponibles en esas fechas con los costos. Y les va a salir mucho más barato. De hecho, de que te puedes ahorrar $100 por día reservando a través de esas vías que reservando directamente en las páginas de los hoteles o de Gaviota y eso, que son las páginas donde se reserva en Cuba para los hoteles cubanos. Pues mejor, mucho mejor que hagan a través de estas páginas de Expedia, de Trivago, estas páginas donde te dan opciones más económicas. La otra opción que tienen es si quieren ir un poco más económico todavía y vivir la experiencia cercana de una familia cubana, de un pueblito cubano, es que reserven en hostales o casas de renta que tienen los mismos cubanos como negocios personales de ellos. Y sí son muy buenas, muy económicas. Esta opción es muy económica, la verdad. No les va a incluir comida, obviamente. Algunos sí te ofertan la comida o te ofertan desayuno, pero ya eso lo pagas tú. O algunos de buena onda, pues no te lo cobran. Pero sí lo que es cena, almuerzo y tal, ustedes lo pueden comer en la ciudad. Supongamos que van a ir a una ciudad y quieren quedarse en una casa de estas de renta de negocios propios particulares de los cubanos, pues pueden reservar a través de aplicaciones como Airbnb sin problema y les pueden variar el costo de unos $15 a $20 por día. Muchísimo más económico con un hotel y van a vivir la experiencia cercana de compartir con una familia cubana. Para mí esa opción súper que válida. Yo te digo, ya desde mi punto de vista como cubana, prefiero irme a un hotel, porque para estar, no sé, en mi casa, prefiero irme a un hotel. Pero si tú que eres extranjero y quieres vivir la experiencia desde cerca de la vida de un cubano, pues esa es muy buena. Y ya le digo, los precios 5 veces más económicos que los de los hoteles. Y ya por tu propia cuenta puedes ir a la playa, puedes ir a visitar la ciudad, puedes moverte en diferentes lugares sin necesidad de estar perdiendo el dinero que gastaste en un hotel, que todo incluido, que te costó carísimo y no estás aprovechando el día entero en el hotel porque estás visitando otros lugares. Pues fácil, te vas a una casa particular, pagas tu estancia por 5 días y no te va a cobrar tan caro y vas a ahorrar tu dinero. Y ese dinero que te ahorras de la estancia, pues lo puedes usar para conocer lugares en Cuba, que Cuba tiene muchos lugares bonitos para conocer. Otra pregunta que me hacían muy seguido, que me hicieron muy seguido, fue cuánto dinero llevar en efectivo y más o menos cuánto dinero... ¿En qué moneda? Ajá, en qué moneda y dónde y cómo cambiar el dinero. Muy importante. Si eres mexicano, bueno, si eres extranjero en general, pero bueno, más para el público mexicano, con un aproximado, o sea, diario no sé, porque eso lo administra cada persona, pero para tirarles un aproximado ahí de forma de economizar, de unos 10,000 a 15,000 pesos. Les da de sobra para unos 15 días si eres una persona única. Si son una familia, pues más o menos ustedes saquen el cálculo. Pero uno también tiene que saber ahorrarse y cotizarse. Muy importante, siempre y cuando no sea La Habana. Porque en La Habana es un lugar más turístico, el tema este de La Habana Vieja, visitar los lugares de La Habana. Y a donde quiera que vayan, que le vean la cara de extranjero o la forma de hablar como extranjero, les van a querer meter la pata y le van a querer cobrar carísimo por todo lo que quieran comprar. Si un plato cuesta 500 pesos cubanos, se lo van a cobrar en 2.500, 5 veces más, porque es así, la verdad. La triste realidad del cubano, quieren ganar dinero a toda costa, como la situación está como está, pero entonces, ¿qué hacen con los extranjeros? Ya ustedes saben cómo es la cosa. Entonces, yo no me voy a meter tanto en ese tema, pero para que tengan claro, más o menos un aproximado. Entonces, ¿cómo y dónde cambiar dinero? Muy importante, antes de llegar a esa parte, si eres extranjero y dices, llevo mi dinero en mi tarjeta, sí, puedes llevar tu dinero en tu tarjeta, pero lo ideal es que lo lleves en efectivo. Tampoco vas a llevarte unos $10,000 en efectivo, no hay que exagerar. Tú vas a compartir en familia, a conocer Cuba. Pero siempre que lleves dinero, llévalo en efectivo y no lo lleves en pesos mexicanos. Les recomiendo que lo lleven en dólares, porque aunque sí puedes cambiar el peso mexicano en las casas de cambio Cadeca, que son del gobierno cubano, se lo van a cambiar un precio muy por debajo de lo que está en el precio del mercado informal en la calle. Entonces les recomiendo, compren dólares aquí en México y los llevan a Cuba. En Cuba no cambien. O sea, yo como cubana debería de decir, ay sí, la forma legal de cambiarlo es cambiarlo con el banco. No me da la gana. No cambien con el banco. Ustedes deberían de cambiarlo con las personas en la calle, pero hay que tener ciertas cosillas para que ustedes más o menos sepan cuánto lo van a cambiar sin que les vean la cara. En Cuba existe una página donde les ponen el precio del mercado informal de cada moneda. Me refiero a dólares canadienses y euros y libras esterlinas, que son las que más se manejan. Se llama El Toque, creo que se llama la página. De todas formas, se las voy a dejar por acá y también en la descripción del video.
En esa página ustedes pueden entrar y pueden ver a cuánto está el cambio. El cambio no van, o sea, lo mismo, lo pueden encontrar hoy en un precio que mañana en otro. El cambio varía demasiado porque es como fluctúan las redes el cambio de las monedas. Entonces, ustedes entran en esa página para que tengan una idea de cuánto está $1 en pesos cubanos, cuánto está el cambio. Para cambiarlos hay páginas que, o sea, tanto funcionan como tipo un marketplace, páginas en Facebook, pero yo les recomiendo la vieja confiable Telegram. ¿Por qué Telegram? Porque es más rápido de contactar y ahí vas a encontrar todo más en tiempo real. No lo mismo una publicación de hace 5 días en Facebook que al Telegram que lo acaban de publicar ahora. Hay páginas de Telegram, grupos de Telegram que se llaman Cadeca Habana, Cadeca Holguín. Yo sé bien de mi provincia, que es donde vivo, que es Holguín. Hay una página que se llama Cadeca Holguín. Tú puedes entrar ahí. Hay personas que van a publicar y van a dejar cambio 100 USD a 380 pesos cubanos, por ejemplo, cada USD. Serían unos 38,000 pesos cubanos. Y esos ejemplos así, tú simplemente agarras, le das a responder mensaje en privado y le dices, mira hermano, tengo unos 100 USD para cambiar. Y él te va a decir, la mayoría de las personas van a ir a donde tú estás siempre y cuando cambies de 100 USD en adelante. Si son menos, vas a tener que ir hasta donde ellos están, porque esa es la condición que ellos te ponen, de que no hacen domicilio por menos de $100. Hay gente que sí lo hace, pero bueno. El consejo mío es que si ellos van a cambiar con ustedes, o sea, si ustedes van a cambiar con personas que son desconocidas, porque para mí también son desconocidas, son personas que tú no sabes quiénes son, que vayan a los lugares donde ustedes estén hospedados, ya sea en una casa de alquiler, ya sea en un hotel. Quizás no puedan entrar al hotel a cambiarlo directamente en el hotel, pero que sea en un lugar público. O sea, que no te digan, nos vemos en tal dirección, tú llegas a una casa, te digan, dame el dinero, ahora yo vengo a traerte el dinero, y se vayan por la puerta del fondo de la casa y los dejen ustedes esperando. O en el peor de los casos, que los asalten y se queden sin dinero, sin teléfono y sin otras cosas. O sea, no se arriesguen. Si se están quedando en una casa de renta o en un hotel, simplemente le dicen, estoy en tal hotel, estoy en tal casa de renta, nos vemos en esta dirección. Y que sea ahí en la puerta del hotel o en un lugar que sea fácil para cambiarlo, tampoco tan a la cara del pueblo, como decimos nosotros. Tampoco lo van a estar cambiando en el hotel, ahí en el lobby, que todo el mundo se dé cuenta de lo que fueron. Pero sí, por ejemplo, en la parte de adelante o en algún lugar donde no puedan estar tan vulnerables. Y menos ir a una dirección que ellos les den. Si están en una casa de renta, la persona puede ir a su casa donde estén rentándose ustedes, que esté el dueño de la casa de renta ahí también, que pueda ver cuando hacen el cambio, y ustedes lo cambian. No se dejen bañar, no se dejen moñar de que les digan, no, pero lo voy a cambiar en esto, o sea, un precio más económico para que ellos se queden ganando. Ya ustedes saben, entran al toque y también entran a los grupos de Telegram y por ahí más o menos se pueden ubicar en cuánto está el cambio real. ¿Por qué les digo esto? Porque a muchas personas les ha pasado que el cambio en la calle real ha estado en unos 350, 380 pesos y se lo han cambiado en 300. O a mi esposo, cuando llegó a La Habana, ¿en cuánto te estaban cambiando los dólares a ti? ¿A ¿qué? 180 $1, cuando estaba a 300 y tanto. O sea, hay que saber hacer las cosas. Igual, saliendo del aeropuerto van a querer enseguida la gente, cambia dólar, fulano, extranjero, enseguida te buscan por la forma de tu vestir o tu forma física o la forma de tu hablar y enseguida dicen mexicano, no sé, o lo que sea, cambio dólares, cambio peso mexicano, cambio, o sea, no señores, esa gente están para ganarse el dinero, yo lo entiendo porque es la situación, lo que merita, pero no se den estafar ustedes. Ustedes sean conscientes, ya les estoy dando estos truquitos para que puedan no dejarse de meter la pata. Otro dato importante, sí pueden pagar en tarjetas, pero solamente en restaurantes, no, en hoteles, que los hoteles dentro tienen como tienditas así de souvenirs o tienditas o bares que no están incluidos en los hoteles, todos incluidos y puedes pagar con tu tarjeta, siempre y cuando sea Visa o Mastercard. Nunca van a permitir tarjetas americanas, tarjetas de American Express y tal, no las permiten. Y les recomiendo que mejor lleven efectivo y paguen en efectivo, porque siempre que ustedes paguen con tarjeta, el gobierno les va a estar ganando demasiado. Les van a estar quitando mucha plata, la verdad. Le van a vender las cosas a sobreprecios. Les recomiendo siempre que paguen con efectivo. Pero para que sepan, si de casualidad se les antoja comprarse porque se les olvidó llevar su bloqueador solar, un bloqueador solar en una tienda MLC, porque es una tienda que se llama en moneda libremente convertible, que solamente puedes pagar con tarjetas, ya sean extranjeras o tarjetas en MLC que son cubanas, pero ustedes no van a tramitar una tarjeta de esas, la verdad. Pues sí las pueden pagar, lo pueden comprar, no hay problema, pero para que sepan, siempre y cuando no sean tarjetas americanas, no están permitidas en Cuba. Ustedes saben la situación entre Cuba y Estados Unidos, pues no las permiten. Entonces ya saben, Visa o Mastercard. Y siempre y cuando se puedan usar en el exterior, porque a quienes han intentado pagar con la tarjeta Coppel en Cuba, no sé, no exageren tampoco. Siguiente pregunta es, ¿cómo me desplazo en la ciudad y cuánto cuesta el transporte? Bueno, eso varía mucho, demasiado. Eso es a cuestión de quien lo quiera explicar, ¿no? Del punto de vista de cada persona.
Si quieren desplazarse en ciudades como La Habana, que es la capital, que es una de las que más turismo tiene, que es la que más la gente escoge, una de las que más las personas escogen para viajar, les doy un dato muy curioso. En La Habana hay una aplicación que se llama La Nave. Quiero pensar que todavía está funcional. Y ustedes se descargan la aplicación, ponen sus datos y funciona como un Uber prácticamente, o básicamente. Quizás no tan rápida la conexión, pero sí funciona bien. Y los precios de un recorrido de una distancia a otra los determina la aplicación, nunca el chofer que está manejando, nunca el dueño del automóvil. Esa es una aplicación confiable, les va a dar los datos del chofer, le va a dar la matrícula del carro para más seguridad de ustedes, y esa es una de las mejores que hay y más económicas, siempre y cuando estén en La Habana. No sé si esté funcional en otra ciudad, pero creo que no. Ya si están en otras ciudades que quieren moverse, pues existen los taxis particulares, sí, la verdad, pero tampoco ustedes, más o menos ustedes le hacen un cálculo, porque es que no les puedo decir cuestan tanto porque eso varía a modo de vista de cada taxista, el precio que le quiera poner y la distancia que ellos quieran, lo que quieran cobrar por cierta distancia. Porque a mí por menos de 5 kilómetros me han cobrado 3,000 pesos cubanos. Quizás para ustedes que son mexicanos al cambio no les parezca mucho, pero para mí sí es algo considerable, es la mitad del salario de mi mamá en una vuelta de 5 kilómetros. O sea, es una exageración, pero es la verdad, eso pasa. Entonces eso varía mucho. Hay otras formas de moverse, también está el transporte público, no es muy confiable que digamos, pueden usarlo siempre y cuando sea de día. La verdad yo no lo recomiendo, me da un poquito de miedo porque si te vas a mover de un lugar a otro y es de noche, es complicado. Además en los buses cuando van muy llenos, porque lo común es que vayan muy llenos de personas los camiones, suelen carterear a las personas, pero bueno, está esa opción, no es, o sea, es válida. También otra forma de moverse en mi provincia, que funciona mucho, es los cocotaxis, le dicen cocotaxis. Realmente son triciclos de estos de motos eléctricas o de gasolina, que se usan mucho y eso es una forma fácil de moverse en transporte público, pero puedes alquilar uno o sea, alquilarlo es que vas a montarte tú solo en ese transporte, no van a montar más personas. Y por un precio mucho más económico que una máquina de esta de los años 50, que son las que muchos extranjeros buscan montarse. Pues en mi provincia de Holguín esa es una forma fácil de moverse. Sé que en La Habana también hay cocotaxis, de ahí su nombre original, porque son forma de coquito, pero los precios no sé cuáles son porque los cubanos de a pie lo usamos y creo que no nos cobran caro, pero ya cuando ven que es un extranjero quizás lo vean más turístico y sí cobren caro. Otro dato importante, si vas a La Habana y quieres hacerte o dar un recorrido en estos carros clásicos que hay siempre de varios colores de los años 50, que si Chevrolet, que si no sé, o sea, sí están muy lindos, pero tampoco se dejen engañar. No les vaya a suceder lo que le pasó a un amigo de mi esposo, que se subió, le dijeron no, son $30 el recorrido, él dijo ok, ya vamos a dar el recorrido por lugares históricos de La Habana, la Plaza de la Revolución, el Malecón, un par de fotos, ok. Cuando se fue a bajar le dijeron no, mi hermano, me escuchaste mal, eran $300. ¿Y cómo tú le dices a esa hora a esa persona que no le vas a dar los $300 porque te amenazan y todo? Señores, en Cuba, por suerte para ustedes y por desgracia para nosotros, el extranjero vale más que el local. Es así, la ley lo dice. Y si alguna persona los trata de extorsionar, amenazar o algo, ustedes simplemente le dicen, espérate que te voy a llamar la policía. Y le marcas al 106, que es el número de la policía en Cuba, y enseguida reportas. Esta es la situación que está pasando, esta es la matrícula del carro en el que me monté, no me quieren cobrar tanto de más, o cualquier situación que les pase en un restaurante, porque pasa que te ofrecen comida, te dicen un precio y te quieren cobrar 5 veces lo que cuesta. Yo quiero mucho a mi gente, pero también no se puede abusar, no me da la gana. No me da la gana porque aquí me han tratado muy bien como para que yo vaya a dejar que allá les traten de engañar a ustedes y estafar. No se dejen estafar. No cojan miedo de que porque los amenacen, que no sé qué, ya al menos que sea una situación muy obvia de que estén metidos en un monte oscuro y los hayan llevado hasta allá, tipo, o sea, eso no. Pero si están en un lugar público, en una ciudad, y les dicen, no, tienes que darme dinero de más, usted dice, espérese, y le marca a la policía. Sin problema, enseguida van a agarrar miedo, porque allí lo quieran ver así, o sea, es muy doloroso la verdad, pero el extranjero vale más que el propio nacional. Es así. Otra forma segura de viajar, si quieres moverte de una provincia a otra, es a través de vuelos nacionales, pero es un poquito más complicado a la hora de tramitarlos porque sé que no son muy comunes que hayan vuelos, creo que hay vuelos 2 veces a la semana de Holguín a La Habana, por ejemplo, no sé a las demás provincias. Y no siempre se pueden conseguir. Entonces la forma más efectiva es Vía Azul, que es como decir el ADO acá en México, en el sur de México y tal, pero o sea, no tan cómodo, pero sí, es básicamente algo así. Lo pueden reservar en línea, porque la única forma de reservarlos en línea, siempre y cuando estén aquí en México, muy importante,
porque si intentan entrar a la página de Vía Azul desde Cuba sin VPN no les va a permitir, porque es una forma de moverse y de transporte solo por extranjeros. Muy importante. Se paga en euros, porque sí les cobra, al menos de Holguín a La Habana les cobra unos 50 euros, pero es seguro, o sea, lo van a agarrar en el horario que dice y los va a dejar en el punto donde les dijo. No les va a pasar nada, van a ir relativamente cómodos comparado con otro tipo de camiones en Cuba. Y va a ser súper seguro. Eso si quieren moverse de una provincia a otra, Vía Azul se los recomiendo. Sí, pueden rentar un taxi, lo que sea, pero les va a cobrar 7 veces el precio de lo que le va a cobrar un Vía Azul. Y también existen carros, o sea, como en muchos países, igual que aquí en México, igual existen camiones de estos de turismo que te llevan como de guías, de giras turísticas en la misma ciudad y tal. En La Habana he visto muchos que son de Transtour, no sé cómo se llaman, pero sé que son estos que tienen la vista hacia arriba abierta, que puedes ir mirando los lugares y tal, súper cómodo. Otro dato que me vino a la mente ahora, yo no soy de La Habana, yo soy de Holguín, puedo darles más información de Holguín, pero si quisieran visitar La Habana, sé que si quisieran visitar La Habana y se están hospedando en un hotel, o un hotel no, en una casa particular, lo que sea, y quieren conocer la playa como tal, las playas del este de La Habana, que son las más bonitas, así azulitas, cerca, tipo Varadero así, desde el parque, no sé si se llama Parque Central o cómo se llama exactamente el nombre del parque, se los voy a dejar por acá, que está justo con frente al Hotel Inglaterra, creo, si no me equivoco, que están todos los carros turísticos ahí estacionados, los carros estos antiguos, turísticos ni turísticos. Cada una hora, creo, si no me equivoco, cada cierto tiempo van pasando bus nacionales con clima y todo, que le hacen un recorrido redondo desde ahí, desde el Parque Central hasta las playas del este, Guanabo, todas esas playas del este de La Habana que están de lo más bonitas. ¿Cómo funciona? Ustedes hacen fila, se montan al bus, en el bus les cobran aproximadamente unos $10, pero es ida y vuelta lo que le cobran. Les dan un boletito, ese boletito ustedes los guardan, ustedes llegan a la playa, se pasan el día en la playa y quieren regresar, creo que funcionan hasta las 5 de la tarde, tengo entendido. No sé qué actualizar esta información, eso fue las últimas veces que fui a La Habana hace más de un año. Pero si quisieran hacer esto, pueden subirse, creo que le cobra $10 como les estaba diciendo. Los deja allá en la playa, se pasan el día en la playa y quieren regresar. A la hora de subirse se van al punto de donde los dejó el bus allá en la playa, el punto de recogida, que es el mismo punto de salida. Van ahí, se suben al bus, muestran su boletito, ahí sí se los van a quitar y ya pueden regresar y los deja justo en el mismo Parque Central de La Habana. O sea, es un viaje bastante seguro y ahí pueden aprovechar el día de que pueden compartir en la playa, conocer las playas de Cuba cerca de La Habana, porque a lo mejor quieren conocer la parte colonial de La Habana, turística así de nocturna y eso, pero también quieren conocer la playa y un lugar cerca de La Habana, las playas del este. Eso es un dato bastante curioso, les puede servir y quizás un taxi hasta allá les cobre más caro, pero en esos bus, miren. Bueno, otra pregunta que me han hecho bastante es sobre qué cosas sí o sí deben de llevar en la maleta, qué no les puede faltar en su equipaje a la hora de visitar Cuba. Se las voy a dividir por secciones. Voy a empezar con la alimentación. Deben de saber que en Cuba la alimentación es muy reducida en cuanto a la variedad de productos que le puedan vender, tanto en restaurantes muy de lujo a la comida típica de la calle. Siempre van a encontrar prácticamente lo mismo. En Cuba la alimentación se basa en arroz, en diferentes modalidades. El más típico, el arroz con gris o moros y cristianos, que me gusta mucho, pero cuando ustedes se pasen 7 días comiéndose el mismo con gris en almuerzos y cena, pues ya ustedes me dirán. Entonces, pues para que tengan eso en cuenta. Además de las carnes, puede que encuentren una variedad de pescado, quizás un tipo de pescado que les vendan, pero no se crean que van a encontrar la gran variedad. Y lo más común, carne de cerdo y pollo. Lo van a encontrar en todos los restaurantes que vayan, desde el menos hasta el más fifí. Siempre les van a ofrecer esas ofertas de cerdo, tanto en chuletas como cerdo asado, pero sí va a ser lo mismo. Entonces, para que más o menos tengan una idea a la hora de que lo que van a comer y alimentarse va a ser eso básicamente. Entonces, si están acostumbrados a comer otro tipo de cosas, claro, no van a poder llevarse sus vegetales y sus carnes desde acá, pero quizás quieran comerse, no sé, miren, los enlatados, que tengo entendido que sí los pueden pasar a través de aduana. No sé muy bien las restricciones, pero creo que sí. Pero bueno, no se metan en esos temas. Simplemente si quieren llevarse algún snack o alguna chuchería o algo para que quieran, no sé, en algún momento comer o quitarse el deseo de comer algo allá en Cuba, muy importante, lleven sus snacks y sus dulces. Mi esposo nunca se me olvida que llevó mamuts, que fue la primera vez que los probé, y una que otra chuchería, para de vez en cuando tenías ganas de comerte algo dulce, lo comías, porque allá en Cuba no es común encontrar tantas chucherías y cosas. Sí las hay, pero son que las llevan de otros países como México incluso, y te las venden a precios extremadamente caros. Entonces, si pueden llevarse sus dulcecitos y sus cosas, pues mucho mejor. Y aún así, si llevan extra y le pueden regalar a algún niño en Cuba o alguna familia cubana que ustedes se estén quedando en una casa de renta o algo, siempre son muy bien recibidos y muy bien apreciados porque en Cuba son muy difíciles de conseguir. Entonces,
ténganlo en cuenta. Otro detalle, si eres mexicano, no se te puede olvidar por nada del mundo llevarte tus salsas, porque hay muchos mexicanos que tienen, como mi esposo, tienen en su mente de que van a llegar a cualquier restaurante o a cualquier lugarcito en Cuba a comer y van a tener sus salsitas picantes igual que aquí en México. Están equivocados, eso no es así. En Cuba no comemos con picante. Rara vez en ciertos restaurantes encuentras una mezcla de un chile que existe en Cuba que le dicen ají guau, que son así chiquititos, que sí pica, pero o sea, muy leve para lo que están acostumbrados ustedes aquí en México. Entonces, rara vez lo van a encontrar en Cuba. Les recomiendo entonces que lleven sus salsas. Mi esposo llevó su kit de salsa para botanear, la Valentina y la salsa búfalo, y llevaron una que otra habanero y tal. Pero siempre que vayan a un restaurante a comer o a donde vayan, lleven sus salsitas porque no las van a encontrar, no va a haber salsas picantes. Lleven sus salsas, no se les olvide. En cuanto al aseo, por ejemplo, no se les olvide por nada del mundo, ya lo mencioné en otro de mis videos, por ahí se lo voy a dejar en la descripción para que vayan a ver los lujos que tenemos en Cuba como lujos, pero aquí en México son cosas comunes. Llevar papel de baño, pero más que papel de baño, por cuestión de tamaño, optimizar espacio en la maleta y tal, llévense toallitas húmedas. Un dato muy interesante, porque en Cuba no es como aquí en México que vas a los baños públicos y siempre tienes papel de baño o algo que te sirva para limpiarte tu cola. Allá en Cuba no. No vas a encontrar en los baños públicos por nada del mundo papel de baño. Quizás en uno o dos, pero lo más común es que no encuentres. Entonces, pues llévate tus baby wipes, las llevas ahí en tu bolsa todo el tiempo y las usas. Si puedes llevarte uno o dos paquetes, pues mucho mejor para que les duren la cantidad de días que vayan a estar allá en Cuba. Y eso les sirve hasta para asearse, porque a veces no hay ni agua para lavarse las manos, se pasan una por las manos y ya. En fin, muy útil es eso. Y ustedes saben las cosas de aseo básicas que siempre se llevan, que si vas a llevar tu desodorante, que si tu shampoo, tu crema de pelo. Si vas a un hotel todo incluido, sí te incluyen estas cosas, pero en dosis pequeñas y no de la mejor calidad. Quizás ustedes estén acostumbrados a una marca de shampoo específica para cuidarse su pelo, pues llévenlo de acá. Cepillo de dientes y pasta de dientes, ya ustedes saben. Y básicamente en cuanto al aseo personal, esas cosas. Pero muy importante para la cola, las baby wipes. Dato ahí perturbador. Aparte del aseo, otro dato interesante, que bueno, podría incluirse dentro del aseo, pero a la vez no es parte del aseo necesariamente, pero son cosas para de uso corporal. Protector solar, porque en Cuba, si son de acá del sur de México, más o menos van a tener un clima muy parecido, porque lo que es la Ribera Maya, lo que es Quintana Roo, Mérida, Campeche incluido, todas estas zonas de acá así más costeras y tal, tiene un clima bastante parecido al de Cuba en cuanto al calor, la humedad y tal. Entonces, sí lleven protector solar para que cuiden su piel, pero ya si son más del norte y tal y están acostumbrados un poquito más al frío y eso, pues tienen que saber que en Cuba sí hace bastantito calor. Nada que no se pueda soportar, pero si quieren cuidarse su piel, su protector solar muy importante. Y otro dato que no se les puede olvidar, en Cuba, al ser un clima tropical, hay mosquitos, bastantes mosquitos, ejenes o chaquistes, como le dicen acá. Entonces, sí o sí tienen que llevarse su repelente. Nosotros siempre solemos llevar, mi esposo suele usar este que es el OFF, no, patrocínenme, no es promoción, ahí se ve bien. Pero este tiene una duración de hasta 9 horas y la verdad está muy bueno. Te echas 2 o 3 sprayzazos, como digo yo, te lo pasas por todo el cuerpo y miren, funciona buenísimo. Hay otro que es en crema, que él me lo llevó también y me funcionó súper bien, de hecho, porque con el tema de los apagones en Cuba, al menos yo que soy una cubana de a pie, no voy a estar viviendo en un hotel, ¿sabes? Con el tema de los apagones, nosotros dormimos sin corriente y para dormir tenemos que abrir las ventanas para que circule el aire. Entonces usábamos este en mi casa, o sea, no este en específico, uno que es en crema, y mira, nos funcionaba súper bien, pero este es mucho mejor porque tiene mayor duración. Entonces, sí o sí, su protector solar y su repelente para mosquitos e insectos, porque esto, mira, buenísimo. Y si lo llevan, se van a acordar de mí. Y si no lo llevan, también se van a acordar de mí, porque van a ver que... Porque son productos que en Cuba no los vas a conseguir, estas marcas mucho menos. Entonces, dato perturbador, importante, como diría Luisito. Lleven protector y lleven antimosquito. También, en cuanto a este tema de que no se nos puede olvidar llevar en la maleta, medicamentos, señores. En Cuba es muy complicado conseguir los medicamentos. Ustedes lo sabrán por otros youtubers que lo han mencionado o otros mexicanos que hayan viajado a Cuba y sepan de esta experiencia. Allá las farmacias no están tan abastecidas y, o sea, es complicado. No me voy a meter tanto a explicar el por qué no hay medicamentos, pero sí les voy a decir que deben de llevar sus medicamentos. ¿Qué tipo de medicamentos? Un botiquín básico. Medicamentos para los dolores, generalmente dolor de cabeza. Medicamentos para si les da diarrea o un malestar estomacal, muy importante. Medicamentos para la fiebre, por si les da una fiebre, un antipirético y tal. Y pues antibióticos, siempre lleven un antibiótico al que ustedes ya hayan usado y que estén seguros de que les hace efecto, por si de casualidad
agarraran alguna infección estomacal o de cualquier tipo por el agua, lo que sea, puedan tener su medicamento ahí. Básicos, esos son básicos, la verdad. Lleven sus medicamentos y si padecen ya de una enfermedad, no sé, de la presión, la diabetes o tal, su tratamiento de base que les haya indicado su médico. Pero no se vayan con la idea de que en Cuba compren medicamento. Jamás piensen en eso, porque allá no lo van a encontrar. Entonces, medicamentos. Además de medicamentos y alimentos y objetos de aseo, pues electrónicos y accesorios y tal, pues siempre, por si de casualidad se quedan en un lugar donde hayan apagones y no tengan una planta de respaldo para que les pueda dar un generador para que les pueda generar electricidad, pues llévense siempre sus power banks, que muchas personas, aunque no vayan a Cuba, optan por llevarlos porque cuando viajan en la carretera, en ciudad y tal, pues los usan. Pues llévense su power bank para cargar su celular, algún que otro adaptador, porque quizás los tomas de corriente, o sea, no sé cómo le dirán ustedes a eso, pero ¿cómo le dicen donde van en los cubitos? No, pero no me refiero a los cubitos de carga, sino estos de aquí, por ejemplo. Clavija. La clavija, bueno. En fin, en Cuba tienen otras formas quizás que ustedes no son tan comunes en su país, por eso llévense sus adaptadores sin problema. Y pues básicamente eso, pueden llevarse si quieren algún ventiladorcito pequeño para, no sé, que sea recargable o tal, en caso de que vayan a quedarse, por ejemplo, en una casa particular que no tenga generador de electricidad, que no suele ser el caso. Sí suele ser el caso, pero a la vez no suele ser, porque si se dedican a la renta de turismo, generalmente casi todos los dueños tratan de comprar su generador para darle el mejor servicio al cliente. Pero pudieran llevarlo, una buena opción sería esa. Y en cuanto a la ropa y tipo de calzado y tal, eso es a gusto del consumidor, cada quien tiene su propio estilo, pero para más comodidad pueden llevar ropa fresca, ropa ligera, ropa veraniega, que si un vestidito cómodo, que si shorts cortos, que si camisita, porque ya les digo, el clima de Cuba es un clima del Caribe, un clima cálido donde si caminas vas a sudar bastante. Llévense sus sombreritos para que se cuiden del sol, o sus gorras y sus lentes, y todo muy feliz de la vida. Pero ya la forma de vestir y el estilo es de cada persona. Recomendado eso. Y las mejores fechas para viajar a Cuba, porque también me lo han preguntado, generalmente es cuando, bueno, a ver, yo les voy a hablar para que ustedes se ahorren unos pesos. Es cuando es temporada baja, tengo entendido que es de mayo hasta octubre, porque el resto de los meses es temporada alta, o sea que en los hoteles van a encontrar precios más altos porque es el tiempo donde hay más afluencia de turismo a Cuba. Entonces, si van en temporada baja, es muy posible que los precios se los encuentren más económicos y más accesibles. Así que eso es un buen dato. Y pues nada, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Si se les ocurre algo más, si tienen alguna otra duda, déjenmela en los comentarios, se los respondo en otro video con gusto, sin ningún problema. Espero que hayan disfrutado este video y que se les hayan aclarado muchas dudas. Si se les generaron algunas, pues ya saben, coméntenme, yo respondo todos los comentarios. No se olviden compartir, suscribirse. Los quiero mucho, los adoro, los amo. Y como siempre les digo, bye bye.